¿Alguna vez te has detenido a pensar qué cambiaría si África ya no dependiera de los dólares estadounidenses para comerciar, crecer o asegurar su futuro? Imagina un continente entero rompiendo las cadenas de la dependencia financiera de Occidente y tomando las riendas de sus propios recursos, su riqueza y su destino. Ese momento ha llegado. Hoy comienza el fin del monopolio del dólar en África. 5 países africanos, Burkina Faso, Malí, Níger, Eritrea y Zimbabue, acaban de dar un paso histórico. Han presentado el AGS, el estándar de oro africano, una moneda respaldada por oro físico, tangible y propio. No es una promesa vacía, ni papel sin valor. Hay 47 toneladas de oro resguardadas en una bóveda africana, listas para anclar un sistema financiero soberano y real. Por primera vez en la historia reciente, estos países podrán comerciar entre sí sin tocar ni un solo dólar estadounidense, sin depender de bancos extranjeros, sin esperar la aprobación de Washington y sin vigilancia externa. Cada transacción, desde la compra de petróleo hasta la exportación de minerales, se realizará en AGS. Todo, fuera del alcance y control de la Reserva Federal de Estados Unidos. La magnitud de este movimiento desafía décadas de hegemonía financiera global y pone en peligro las herramientas favoritas de Occidente: sanciones, manipulación de tipos de cambio, congelación de reservas y el constante drenaje de riqueza africana hacia el norte. Si este experimento fracasa, África podría quedar atrapada otro siglo en el círculo vicioso de la manipulación y la dependencia, perdiendo poder y oportunidades para millones. Pero si triunfa, el tablero financiero global se sacude, y Occidente verá desvanecerse su instrumento de control más poderoso sobre el sur global. ¿Estamos ante el nacimiento de una nueva era económica? ¿Puede una alianza africana desafiar el sistema que durante un siglo ha dictado las reglas del comercio internacional? Pero, ¿cómo lograron estos países desafiar al dólar? ¿Qué hace diferente al AGS y por qué Occidente teme tanto este cambio? Durante más de 7 décadas, cada transacción internacional en África dependía de una moneda extranjera. ¿Por qué? Imagina que para comprar, vender o invertir, siempre había que pasar por el dólar estadounidense, incluso si el comercio era entre 2 países africanos vecinos. Esta dependencia no fue accidental. Se forjó a través de acuerdos internacionales y presiones políticas surgidas a partir de la década de 1940. El dólar fue impuesto en el corazón de la economía africana, moldeando las reglas del juego desde el otro lado del océano. Los bancos estadounidenses, apoyados por sistemas como SWIFT, controlaban los movimientos de dinero en todo el continente. Para cualquier nación africana, era obligatorio mantener reservas en dólares, depositadas en bancos occidentales. Casi todas las importaciones, desde granos hasta combustible, exigían que África empleara el dólar como intermediario. Eso le entregaba a Estados Unidos un poder descomunal sobre la vida económica africana. Este control no era solo económico, sino también político. Washington podía manipular las tasas de cambio, imponer sanciones o exportar su propia inflación mediante la política monetaria. Si la Reserva Federal imprimía más dólares, las reservas africanas perdían valor. Los precios internos subían y la riqueza africana se diluía, mientras los gobiernos veían impotentes cómo sus herramientas económicas quedaban atadas. El sistema era reforzado por instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Para acceder a créditos o ayuda, los países africanos debían aceptar condiciones estrictas: recortes en servicios públicos, privatizaciones y apertura total de mercados. Significaba menos soberanía y más dependencia, perpetuando el ciclo en el que África financiaba el déficit estadounidense y sacrificaba su propio desarrollo. Mientras tanto, el destino africano seguía amarrado a reglas impuestas desde fuera. Las decisiones cruciales sobre economía, moneda y recursos dependían de una arquitectura global diseñada para favorecer a Washington y restringir las opciones africanas. El resultado era devastador: menos inversión local, fuga constante de capitales y una juventud atrapada en un sistema que no le pertenecía. Todo esto alimentaba un círculo vicioso.
África perdía poder sobre sus propios recursos, veía frenado su crecimiento y quedaba vulnerable ante cualquier crisis global provocada desde Occidente. Sin embargo, ninguna hegemonía dura para siempre. Tras décadas bajo esta estructura asfixiante, algunos países africanos decidieron desafiar las reglas. ¿Qué caminos tomaron y cómo comenzaron a romper las cadenas del dólar? Así nació una idea revolucionaria. Una moneda africana respaldada por oro, diseñada para proteger la soberanía y la riqueza del continente. Pero la transición no sería fácil. Los intereses globales estaban dispuestos a defender el antiguo orden a cualquier precio. No se trata simplemente de una nueva moneda. África está forjando una infraestructura financiera inmune a sanciones y manipulaciones externas. Es todo un sistema, levantado sobre oro físico y cooperación continental, blindado frente a cualquier presión extranjera. En el centro de esta revolución surge el Banco de Oro Africano. Este organismo concentra las reservas de oro aportadas por cada nación miembro, asegurando que cada estándar de oro africano, el AGS, cuente con respaldo tangible y verificable. Aquí, el valor no es una promesa ni una deuda, es soberanía fundida en metal. Las transacciones han dejado atrás a los bancos occidentales. Cuando Nigeria vende petróleo a Sudáfrica, la operación se liquida en AGS, sin tocar un solo dólar. Si Níger exporta uranio, el pago llega directo en la nueva moneda, todo fuera del alcance y la vigilancia de Washington. Ya no hay necesidad de pedir permiso a nadie. Para hacer esto posible, África ha creado mecanismos propios de pago y compensación, completamente ajenos a la red SWIFT. Los bancos africanos ahora se enlazan en una red interna, donde cada transferencia circula sin intermediarios occidentales, sin que potencias externas puedan espiar ni bloquear el flujo de dinero. El financiamiento también cambia de manos. Ahora se emiten bonos en AGS, respaldados por oro, lo que permite a los gobiernos financiarse sin depender del Fondo Monetario Internacional ni caer en la trampa de la deuda extranjera. Las reservas nacionales ya no se guardan en dólares vulnerables a sanciones, sino en oro físico, imposible de congelar por decisión unilateral. Pero el verdadero poder está en el efecto red. Con cada país que adopta el AGS, el sistema gana fuerza y seguridad. Cada nueva economía reduce la dependencia del dólar, incrementa la liquidez de la moneda africana y erosiona el dominio occidental sobre el comercio y la financiación. El mundo no aparta la mirada. Países en Asia, América Latina y Medio Oriente ya estudian este modelo. Monedas ancladas en activos reales, bancos regionales interconectados y sistemas de pago impermeables a sanciones. El experimento africano se convierte en plan piloto para un sur global decidido a romper con las cadenas del dólar. Las reglas del juego están cambiando. Si África consolida este proyecto, Occidente perderá la capacidad de sancionar, manipular monedas y frenar el desarrollo africano. Pero el desafío es inmenso. Un paso en falso podría exponer al continente a represalias, aislamiento y nuevas formas de presión. Todo esto apenas comienza. La pregunta es, ¿quién está preparado para la reacción? La chispa africana se convierte en incendio global. El estándar de oro africano, símbolo de soberanía y audacia, prende la mecha de un cambio irreversible. La hegemonía del dólar empieza a desmoronarse ante los ojos del mundo. El sur global observa y actúa. Naciones asiáticas como Indonesia, Malasia y Tailandia lanzan sistemas propios de monedas regionales respaldadas por oro, diseñadas para resistir presiones externas y blindar sus economías. En Latinoamérica, Brasil, Argentina y Chile siguen el ejemplo africano, construyendo infraestructuras financieras autónomas y tejiendo redes de confianza fuera del alcance occidental. Por primera vez en la historia reciente, acuerdos de convertibilidad permiten el comercio sur-sur sin recurrir al dólar. Bienes, tecnología y servicios empiezan a intercambiarse usando monedas sólidas, ancladas en oro físico, que circulan entre bancos centrales y empresas sin la mediación de Washington o Bruselas. El efecto dominó es imparable. Arabia Saudita, Rusia y China
reconocen el estándar de oro africano y las monedas doradas regionales como medios legítimos para negociar petróleo y materias primas estratégicas. El mercado mundial del crudo y los minerales comienza a fijar precios y liquidar pagos en monedas alternativas. El monopolio del dólar se resquebraja. La demanda global de dólares experimenta una caída abrupta. Bancos centrales de decenas de países diversifican reservas, sustituyendo bonos estadounidenses por oro y activos regionales. El valor de los bonos del Tesoro americano desciende, con consecuencias directas para la economía de Estados Unidos. La influencia de Washington en los mercados internacionales se ve erosionada día tras día. Nuevas agencias de calificación surgen desde el sur global, evaluando riesgos sin el filtro geopolítico occidental. Bancos de desarrollo regionales financian proyectos de infraestructura y tecnología, usando monedas respaldadas por oro. Sistemas de pago alternativos, ágiles y seguros, permiten transferencias sin pasar por SWIFT o bancos occidentales. El riesgo es extremo. El dólar amenaza con perder su estatus como reserva mundial y moneda de referencia. Países reticentes a adaptarse encaran aislamiento, depreciación de activos y pérdida de acceso a mercados emergentes en pleno auge. Nadie puede permitirse ignorar la nueva realidad. La transformación es radical. Ya no solo se disputa quién controla el dinero, sino quién dicta las reglas del juego. El sur global pasa de espectador a protagonista, y la economía mundial se reconfigura en tiempo real, con consecuencias imprevisibles para todos. La reacción de las potencias occidentales no se hace esperar. Mientras el nuevo orden financiero se consolida, Washington y Bruselas buscan desesperadamente frenar la marea dorada. Uno a uno, los mecanismos tradicionales del poder financiero occidental fueron desactivados. Frente al asombro internacional, África logró lo que parecía imposible: romper el cerco que durante décadas había limitado su soberanía económica. ¿Cómo lo consiguió y qué revela este giro para el resto del mundo? Primero, la amenaza de sanciones y el congelamiento de activos perdió su filo. Los países africanos repatriaron sus reservas y almacenaron oro físico en sus propias bóvedas, lejos de la jurisdicción extranjera. Ya no hay riquezas africanas retenidas en Nueva York ni confiscadas en Londres. Cada lingote está resguardado en suelo africano, fuera del alcance de cualquier decreto occidental. Acto seguido, África cortó la dependencia de tasas de interés y devaluaciones dictadas desde fuera. La nueva moneda, respaldada por oro tangible, no puede ser manipulada ni devaluada a voluntad de bancos centrales extranjeros. Cada unidad monetaria equivale a un activo real, no a una promesa controlada desde Washington, Frankfurt o Londres. Esta soberanía monetaria no es solo teoría. Ahora, África emite deuda en su propia moneda y bajo sus propias reglas. El financiamiento del desarrollo ya no está atado a las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional, ni a recetas diseñadas para otros intereses. Por fin, invertir en salud, educación y tecnología no significa ceder el timón nacional a terceros. Pero el blindaje africano va más allá de la moneda. El continente está construyendo su propia infraestructura financiera. Sistemas de pagos, bancos centrales digitales y hasta agencias africanas de calificación reemplazan los pilares del control occidental. Cada transferencia, préstamo y evaluación de riesgo ahora se rige por normas africanas, pensadas para beneficiar a los africanos. La clave multiplicadora es la cooperación regional. Al formar alianzas, integrar mercados y sellar tratados de libre comercio, los países africanos suman fuerzas. Ya no negocia un país aislado, sino bloques enteros, encadenando economías y elevando el peso político y financiero de África en el mundo. La lección es contundente: quien no construye defensas propias permanece vulnerable. Los países que mantengan sus reservas en monedas extranjeras o dependan de sistemas de pago ajenos arriesgan su ahorro nacional y su futuro económico. Para la gente común, esto se traduce en pérdida de poder adquisitivo, riesgo de crisis cíclicas y falta de control sobre el propio destino financiero. ¿Qué pueden hacer otros países,
o incluso cada ciudadano. Aprender de la estrategia africana, diversificar reservas, exigir transparencia y fortalecer la cooperación regional. La soberanía financiera no es solo tarea de gobiernos, protege empleos, ahorros y la prosperidad de millones. África no solo desafió al sistema, lo transformó para siempre. Pero el verdadero alcance de este cambio apenas comienza a sentirse más allá de sus fronteras. La historia no la dictan solo los imperios. Los pueblos que se atreven a trazar su propio rumbo también escriben el destino del mundo. Eso es lo que vemos hoy, el despertar de África y del sur global, que dejan de ser simples escenarios para convertirse en arquitectos de su futuro. Este cambio no es ruido de fondo. Ignorarlo es arriesgarse a perder el tren del nuevo siglo. Aferrarse al sistema viejo significa aceptar dependencia, manipulación y la eterna promesa rota de desarrollo. Pero entender y anticipar la revolución silenciosa abre la puerta a una era más justa y equilibrada, donde cada nación puede reclamar su lugar sin pedir permiso. El estándar de oro africano es mucho más que una moneda. Es la declaración de independencia económica más audaz de nuestra época. Simboliza el principio del fin de la hegemonía del dólar y la liberación del yugo de sanciones, inflación importada y control externo sobre los recursos. Por primera vez en décadas, millones de personas pueden imaginar un futuro donde su riqueza no dependa de decisiones ajenas. Hoy la decisión está en manos de cada nación, y sobre todo, de cada ciudadano. Seguir atados a una moneda vulnerable a la manipulación extranjera, o apostar por un sistema construido para proteger el valor, la riqueza nacional y la libertad económica de cientos de millones. El momento de las preguntas incómodas ha llegado. ¿Quién prosperará en la nueva era? ¿Los que entiendan el cambio y se atrevan a construir sobre él, o quienes se aferren a un pasado en ruinas? Pensar en el futuro de nuestros hijos exige mirar más allá del presente y tener el coraje de elegir. El futuro no será determinado solo por la fuerza de las potencias tradicionales. Ahora, la creatividad y la colaboración de los países que se atreven a imaginar alternativas serán la clave. El reloj de la historia avanza y quien cierre los ojos ante esta transformación puede quedar atrás para siempre. Hoy el sur global deja de ser espectador. Por primera vez en generaciones, es protagonista. Y tú, desde donde estés, tienes la oportunidad de elegir. ¿Ser parte del viejo orden o protagonista del nuevo mundo que ya comienza a nacer? Imagina que eres un agricultor en Malí cultivando cacao. Por décadas, al vender tu producción al país vecino, necesitabas convertir tu dinero local a dólares para luego volver a convertirlo a la moneda del comprador. En cada cambio, perdías valor, pagabas comisiones y, lo más importante, le dabas poder a bancos extranjeros para supervisar y frenar tus transacciones si así lo deseaban. Ahora, con el AGS, ese agricultor puede vender directamente en una moneda estable respaldada por oro. No solo ahorra en comisiones, sino que sabe que la riqueza generada por su trabajo no está sujeta a la volatilidad de un dólar que no controla. Este cambio puede parecer técnico, pero para millones de personas es la diferencia entre prosperar o sobrevivir. Pensemos en otro caso concreto. Una empresa africana dedicada a la exportación de cobre. Antes, sus ganancias se pagaban en dólares, que debían mantenerse en bancos occidentales, expuestos a sanciones y controles políticos. Ahora, los pagos se hacen en AGS y los fondos permanecen en bancos africanos, ampliando la capacidad de inversión local y fortaleciendo el ecosistema de negocios continental. Este modelo recuerda a lo que hizo Estados Unidos en el siglo XIX, al crear su propio sistema bancario nacional para dejar de depender del oro y la banca británica. O lo que logró China en las últimas décadas, construyendo su propia red de bancos estatales y sistemas de pago para blindarse ante sanciones extranjeras. La diferencia es que África apuesta por el oro, un activo universalmente valorado y difícil de manipular. ¿Y si miramos hacia América Latina? En la década de los años 80,
La crisis de la deuda mostró cómo la dependencia de dólares y créditos extranjeros podía hundir economías enteras en la miseria. Países como México y Argentina vieron devaluaciones masivas, fuga de capitales y recesiones profundas, todo por no controlar sus monedas y depender de decisiones externas. África ha decidido aprender de estos errores y construir un camino propio. Para que el AGS funcione y crezca, se requieren pasos concretos. Primero, la creación de una red de bancos centrales y comerciales que usen el nuevo estándar. Segundo, la educación financiera de la población, para que ciudadanos y empresas confíen en el valor del oro y comprendan sus ventajas frente a las monedas fiduciarias tradicionales. Tercero, la integración de sistemas digitales de pago que permitan transferencias ágiles y seguras en toda África, y pronto, entre otros continentes. Supongamos que una pyme en Burkina Faso quiere importar maquinaria de Egipto. Antes, debía solicitar una carta de crédito en dólares, esperar aprobación de bancos de Nueva York o Londres, y asumir el riesgo de que una sanción congelara la operación. Hoy, esa pyme puede pagar en AGS directamente, sin intermediarios, sin demoras y sin miedo a un veto extranjero. Este proceso no está exento de desafíos. Construir confianza en una nueva moneda exige transparencia, auditorías públicas de las reservas de oro, mecanismos de consulta ciudadana y una gobernanza regional donde todos los miembros tengan voz. Además, se deben establecer acuerdos de respaldo mutuo, de modo que, si un país enfrenta una crisis, los otros puedan aportar liquidez y evitar corridas bancarias. En el plano internacional, África debe negociar tratados de reconocimiento mutuo con socios estratégicos. Por ejemplo, Arabia Saudita ya explora vender su petróleo en monedas diferentes al dólar, y China estudia usar el AGS para pagar por materias primas africanas. Si estos acuerdos prosperan, el efecto dominó será irreversible, y el dólar perderá su posición privilegiada en los mercados globales. Volvamos a la vida cotidiana. Imagina a una familia en Níger que ahorra para la educación de sus hijos. En el pasado, la inflación importada podía devorar sus ahorros en cuestión de meses. Con una moneda respaldada por oro, ese riesgo disminuye, y la familia gana certeza para planificar su futuro. Lo que parece un cambio macroeconómico impacta directamente en la vida de millones. El ejemplo de Zimbabue es ilustrativo. Tras décadas de hiperinflación y colapso monetario, la adhesión al AGS ha devuelto estabilidad y confianza. Comerciantes, agricultores y empresarios ahora pueden fijar precios a largo plazo y atraer inversión extranjera, sabiendo que el valor de la moneda está blindado por reservas tangibles. Este camino inspira a otros. India, con su vasta población y creciente economía, observa cómo África recupera control sobre sus recursos. Brasil, con su historia de crisis inflacionarias, estudia alternativas para proteger su desarrollo. Rusia y China, enfrentadas a sanciones occidentales, ven en el AGS un modelo para blindar sus transacciones internacionales. Pero, ¿qué puede hacer el ciudadano común? En primer lugar, informarse sobre las reservas de oro de su país y exigir transparencia en su manejo. En segundo lugar, apoyar leyes que incentiven el comercio regional, reduciendo la dependencia de monedas extranjeras. Y, sobre todo, invertir en educación financiera para entender cómo proteger el valor de sus ahorros frente a crisis externas. Los bancos africanos, por su parte, deben desarrollar productos accesibles, cuentas de ahorro en AGS, préstamos respaldados por oro y tarjetas de débito válidas en toda la región. Las universidades y centros de investigación pueden crear carreras especializadas en economía monetaria africana, formando a una nueva generación de líderes y expertos comprometidos con la soberanía financiera. Las lecciones de la historia son claras. Europa, tras la Segunda Guerra Mundial, creó el euro para evitar depender del dólar y el marco alemán. América Latina intenta construir su propio sistema de pagos, el Sucre, para fortalecer el comercio regional. Ahora, África va un paso más allá. No solo construye una moneda común, sino que la respalda con uno de los activos más sólidos y universales de la humanidad.
¿Puede fracasar este experimento? Sin duda, los riesgos existen. La presión internacional, la posibilidad de sabotaje financiero y la tentación de volver a viejas prácticas pueden amenazar el proyecto. Pero, a diferencia de otros intentos, el AGS parte de una base sólida: oro físico en bóvedas africanas, control regional y voluntad política de cambiar el destino del continente. Al final, la pregunta no es solo económica, sino ética y política. ¿Qué mundo queremos construir? ¿Uno donde pocas potencias controlen el flujo de recursos y riqueza, o un sistema donde cada región tenga voz y capacidad de decidir su futuro? África ha dado el primer paso, pero el viaje apenas comienza. La cooperación, la transparencia y la innovación serán esenciales para consolidar este cambio y evitar caer en los errores del pasado. Cada ciudadano, cada empresa y cada gobierno tiene un papel que jugar en la construcción de una economía más justa, estable y soberana. Hoy, el sur global mira a África no con compasión, sino con admiración y esperanza. La era del dólar como única moneda del mundo se desvanece. Una nueva página de la historia se escribe ante nuestros ojos, y el desenlace dependerá del coraje y la visión de quienes se atrevan a soñar y actuar. No es una utopía. Es el resultado de años de lucha, innovación y aprendizaje. Es la respuesta de un continente que se cansó de esperar y decidió, por fin, escribir su propio destino. Así que la próxima vez que escuches hablar del oro africano, no pienses solo en lingotes o reservas. Piensa en millones de niños que podrán ir a la escuela, en empresarios que podrán invertir sin miedo, en familias que podrán ahorrar para el futuro. Piensa en la dignidad recuperada, la riqueza preservada y las oportunidades que florecen cuando un pueblo recupera el control de su economía. El futuro está en marcha. África ha encendido la mecha. Ahora, el mundo observa y quizás se prepara para seguir el mismo